Feliz sábado, hermanos. Nos da gusto que nos acompañen una vez más en este programa de recepción de sábado. Feliz sábado, Basti. Feliz sábado, John. Y sean todos ustedes bienvenidos a este programa de adoración. Recordemos lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 66, versículo 23. Y dice de la siguiente manera: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Con estas palabras en mente y con esta esperanza que algún día podamos estar en el reino de los cielos alabándolo de sábado en sábado, inclinemos el rostro para iniciar este programa de adoración con la bendición de Dios. Padre Celestial, muchísimas gracias por todo lo que nos ha dado durante esta semana. Gracias, Señor, porque pudimos aprender un poco más de usted, porque su misericordia y su gracia, Señor, están con cada uno de nosotros, porque tenemos vida, porque tenemos un poco de salud, porque tenemos un alimento, Señor, que llevarnos a nuestro cuerpo. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque nos está dando una nueva oportunidad más de poderlo conocer y poder reconciliarnos con usted. Gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones. Queremos rogar que usted se quede con nosotros durante este programa. Padre Celestial, bendiga a cada una de las familias que se están sintonizando en este momento a este programa de adoración. Acompáñala, Señor, en cada uno de los proyectos. Y que un día no muy lejano, Señor, podamos también reunirnos con usted en la Patria Celestial para adorarlo y seguirlo conociendo durante la eternidad. Todo se lo pido y se lo agradezco. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A continuación, les invitamos a que cantemos juntos el himno 171. ¿Has oído el mensaje? Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas pues
sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Siguiendo con el programa de esta noche, tenemos la cláusula de los orígenes del adventismo por nuestro hermano Aarón Olivares. Buenas noches, hermanos. El día de hoy les hablaré de la cápsula de la historia de nuestros orígenes. Es útil recordar la tragedia del 22 de octubre de 1844. No fue el primer desengaño experimentado por los hijos de Dios. Pensemos en la tristeza que se produjo cuando Jesús murió en la cruz. Ignorantes del hecho de que Jesús había resucitado, Jesús alcanzó a 2 de sus seguidores en un camino rural, sin imaginarse que nuevamente se encontrarían con él. Uno de los caminantes, Cleofas, suspiró con dolor y dijo: nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24:21. Imaginaos a una joven pareja que pocos días antes había traído a su hijo enfermo a la ciudad de Jerusalén para llegar con el gran sanador. Habían vivido horas de angustia y de ansiedad para llegar y enterarse de que el mismo sanador había sido crucificado. Miles compartían su dolor, por todos lados se oía el clamor: queremos a Cristo el sanador. Pero fueron ahuyentados de los atrios del templo y se colocaron soldados a las puertas. Se consultaban a los médicos, pero no había habilidad como la de aquel hombre que yacía en la tumba. Sufrían un gran chasco y otra gran desilusión. El dolor del fin de semana de la crucifixión no era acrecentado por el hecho de que solo pocos días antes de su muerte, Jesús protagonizó la emocionante entrada triunfal en Jerusalén. No debemos olvidar este hecho en gran manera. Esto nos ayuda a entender el chasco millerita. El domingo anterior, Jesús le pidió a 2 de sus discípulos que fueran en busca de un pollino, lo desataran y se lo trajeran. Cuando ellos se manifestaron sorprendidos, Jesús les dijo: díganle al dueño, el Señor lo necesita. Los discípulos le trajeron el asno, Jesús cabalgó sobre él hasta Jerusalén. En cumplimiento de lo que la Biblia dice en la profecía del Antiguo Testamento: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Cuando la gente lo vio cabalgar en un asno en cumplimiento de la profecía de Zacarías, estaba segura de que Jesús se proclamaría como rey para liberarnos de los odiosos romanos y hacer de Jerusalén. Cristo tomó la iniciativa en una empresa que dejó a la gente con una muy falsa impresión de él mismo, una situación que en consecuencia produjo un trágico chasco. Luego Jesús indujo al pueblo a considerarlo como rey. ¿Acaso los había engañado? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué fue lo que había pasado con el pueblo? Su propia incomprensión de la realidad, a fin de que no aseguraron perfectamente bien de que Jesús no era el rey que habían pensado. ¿Alguna vez advirtió Jesús a sus seguidores de que él no era esa clase de rey que ellos pensaban que había de ser muerto? La respuesta es la siguiente.
Más o menos meses atrás, antes de su muerte, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario de ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 1. Cristo no podía haber sido más explícito. Sin embargo, el cielo hizo más que esto para que la gente supiera la verdad de antemano. Jesús fue presentado por Juan el Bautista desde el primer momento en que empezó oficialmente su ministerio como Cordero de Dios. Juan 1:29. Pero ¿por qué Jesús protagonizó la entrada triunfal después de todo? ¿Por qué no quedó en el banco de carpintero de Nazaret y evitó toda ocasión de malentendido? Sabemos la razón. Aquel domingo de la mañana de su entrada triunfal, Jesús sabía que a mitad y última semana profética de años, predica en Daniel 9, específicamente en el viernes de Pascua próxima, a la misma hora, a las 3 de la tarde, en que el Cordero había de ser sacrificado. El Creador de los cielos y de la tierra había de haber sido muerto en la cruz por el perdón de los pecados de los seres humanos. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la razón por la cual Jesús realizó la entrada triunfal. Hizo todo lo que pudo para evitar el malentendido del pueblo, pero cuando la gente persistió su idea errónea, de toda manera avanzó sabiendo que, a su debido tiempo, muchos de otro modo nunca se habrían preocupado, llegarían a entenderlo claramente. ¿Podemos nombrar a 2 de los discípulos que iban camino a su aldea? Sabemos que uno era Cleofas. ¿Recordemos el nombre de la otra persona? Por supuesto que no. La Biblia no nos los da. Después del gran chasco del fin de semana de la crucifixión, Jesús realizó la más significativa revelación de sí mismo, la más útil explicación de la causa de su muerte. Se les presentó a los discípulos menos importantes, no tanto como a Pedro, Santiago o Juan. ¿Y ahora de qué manera les explicó el chasco que experimentaban? Entonces él les dijo: «Oh insensatos y tardaos de corazón para creer todo lo que profetas han dicho». Hermanos, esta ha sido la cápsula. Esperemos las siguientes los próximos viernes. ¡Feliz sábado! A continuación, tendremos un especial a cargo por Rodrigo Vázquez. Hermanos, hemos llegado a la parte intermedia de este programa, para lo cual les voy a solicitar que busquen dentro de sus Biblias
el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo del 3 al 5. Romanos 6, 3 al 5. Y dice de la siguiente manera: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El día de hoy nos toca estudiar la creencia número 15, que se titula el bautismo, para lo cual nuestra hermana Yolanda Leor nos ayudará en este estudio, la cual le mandamos un gran saludo y un gran abrazo. Hermana Leor, es su tiempo. Muy buenas tardes, hermanos. Feliz sábado. Para mí es un gozo poder compartir la palabra de Dios en estas primeras horas del sábado. Y en este momento, antes de abrir la palabra de Dios, quisiera que eleváramos una oración a nuestro Dios. Así que les invito a cerrar sus ojos para comunicarnos con Él. Querido Padre, humildemente estamos ante ti, suplicando la bendición y la unción de tu Espíritu Santo para poder entender, para poder compartir, comprender y poner por obra tu palabra. Por favor, Señor, sé con nosotros. En Jesús. Amén. Muy bien, una de las cosas que Dios nos ha dejado es la naturaleza. Es el segundo libro que el Señor nos ha dejado. Y en este momento, yo quisiera que nos transportáramos un momento a ver algunos paisajes que nos llevan a entender qué hermoso es el libro de la creación. Entre ellos, por ejemplo, a mí me gusta mucho el agua, a otras personas también. Y cuando vemos cantidad, cascadas, ríos, árboles, todo eso nos lleva a pensar qué hermoso fue este mundo cuando salió de las manos del Creador. Ver, por ejemplo, cómo se cubren los árboles con unos colores distintos es hermoso también. Pero todo esto me lleva a esos momentos en que el Señor Jesús pasaba con un mundo tan hermoso creado al lado de la primer pareja. Y dentro de todo eso hermoso creado, lo más bonito era platicar con Él, estar en comunión con Él a cada instante. Y Él, en especial ese día sábado que Él escogió para estar con nosotros, que nos dedicó en especial, Él podía ver y platicar con ellos y decirles de las grandes cosas que Dios tenía para cada uno de ellos. El Señor también les advirtió que había alguien que estaba en contra de Dios. Les advirtió del peligro. Y tal vez ellos pensaron que se iban a encontrar en algún momento con el enemigo. Sí, pero de una manera como un ángel, como alguien que ellos pudieran identificar. Sin embargo, el enemigo es astuto. Él es muy astuto. No se presenta siempre tal como es, sino que en esta ocasión usa una serpiente, que en ese tiempo era un animal hermoso, gracioso, y se le presenta a Eva. La adula, empieza a entablar una conversación con ella, y al fin ella cede a su manipulación. Automáticamente, cuando ellos toman del árbol, cambian, porque ella toma y le lleva a su esposo
y su esposo, por amor a ella, la sigue en esa desobediencia a Dios. Entra aquí el pecado, entra la muerte, porque el pecado es la separación de Dios en primer lugar y después la desobediencia. Entra eso, y en el momento de que entra esto, entra el mal completamente aquí. Pierde su traje de luz, ese traje de luz que les acompañaba, y entonces se esconden de la presencia de Dios. Ya no lo esperan con gusto, sino ahora se esconden. Se dan cuenta que están desnudos, quieren cubrirse. Y entonces, en ese momento, Dios no les deja solos. Y desde ese momento usa figuras, algo que nosotros podamos entender por medio de lo que vemos, por medio de lo que tenemos a nuestro alcance, nos enseña una gran verdad. En ese momento, la humanidad se convierte en esa mujer que el Señor cubre con una piel de oveja, el primer animalito sacrificado. Y Él dice que va a estar en medio. Dice, enemistad pondré entre ti, le dice a la serpiente, y entre la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el talón. Desde ese momento, el enemigo toma lo que él buscó, la figura de la serpiente. Y en ese momento la mujer toma la figura del pueblo de Dios. Y Cristo toma la figura de un cordero. Es ahí cuando se inicia la figura de que Él sería ese cordero. A la vez, al tiempo se pierde y se toman esos símbolos de otra manera. Pero Él siempre dijo, estaba la figura del cordero para dirigirse a la obra de nuestro Salvador. Salen de su hermoso Edén nuestros primeros padres, tristes, cubiertos ahora con esa piel, como es el momento en que Cristo cubre nuestra desnudez espiritual con su manto de justicia. Y salen de ahí, pero repito, el Señor no nos deja solos y promete que Él vendría. Desde ese momento Él promete que Él vendría a salvarnos. Y siempre el Señor, repito, usa ejemplos para que nosotros podamos entender la gran verdad que Él nos quiere enseñar. Después, en la iglesia del desierto, Él pone símbolos también. Allí está el santuario que nos dice la obra de Dios. Nos pone en una maqueta que podamos ver el plan de salvación. Y desde la entrada, Él nos dice lo que va a hacer. Las fiestas nos hablan de esa obra que el Señor iba a hacer. Esto habla de su obra hasta este momento y el final. De tal manera que el atrio representa la tierra, el cordero representa al maestro. Y ahí podemos ver que al entrar al santuario se encuentra inmediatamente el altar donde era sacrificado cada animalito que representaba la obra de nuestro Señor Jesús. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, más adelante, ya cuando crece, un día estaba Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista ve y se refiere al Señor, dice aquí en Juan 1:27, si quieren abrir sus Biblias, por favor. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí aparece el Hijo de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Iba a tomar nuestro lugar para poder pagar nuestra deuda. Así fue como al día siguiente vuelve a ir el Señor Jesús, pero esta vez le pide a Juan que lo bautice. Le dice, bautízame.
Y Juan dice, si yo, Señor, necesito ser bautizado por ti, haz así porque así conviene que se haga. Él tenía que darnos ejemplo de algo que nos quería enseñar a través del bautismo. Y entonces Juan bautiza al Señor Jesús. Él decía, yo necesito ser bautizado por ti. Sin embargo, el Señor va para que Juan lo bautice. Y vemos ahí a las tres personas de la deidad, al Padre hablando desde el cielo, al Espíritu Santo y al Hijo que acababa de ser bautizado. Empieza el Señor su ministerio y desde ahí empieza algo diferente. Hasta ahí se hablaba de un cordero, de las fiestas y de todo. Sin embargo, aquí el Señor empieza a hablar sobre el bautismo, que es el tema de hoy. En Juan 3:26, si quieren buscarlo, por favor, en sus Biblias, dice, y vinieron sus discípulos a Juan y le dijeron, mira, Rabí, el que tú bautizaste aquí en el Jordán, el que estaba contigo, de quien tú diste testimonio, ahora bautiza. Y todos vienen a él y sentían un poco de celo. ¿Cómo? Tú lo bautizaste y ahora él está haciéndolo y la gente lo sigue y vienen después. Pero fíjense lo que dice. Juan sabe, dice que porque Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu Santo por medida. Y aquí también en esa plática, Juan les dice, es necesario que Él crezca y que yo me reduzca. Él va a crecer, yo voy a reducir, porque Él viene a hacer una obra. Él era ese instrumento que Dios usó para emparejar el camino para Dios. Así el Señor cumple su misión en esta tierra. Y al final, yo quiero que busquen, por favor, vean lo que sucede. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces el Señor se va, pero aquí dice que no bautizaba a él, sino que bautizaban sus discípulos. Y sale, no quiere más discusiones, ni más que tú bautizas más, ni no. Él se va, pero aquí dice que no bautizaba a él, sino bautizaban sus discípulos. Cuando Él termina su obra aquí en la tierra, nos da una gran comisión. En Mateo 28, 18 y 19, Él nos da esa gran comisión. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el mensaje es, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión, bautizar. Él empezó su ministerio siendo bautizado. No necesitaba el bautismo, pero Él lo hizo para darnos un ejemplo de lo que se necesitaba hacer. Pero mire, ¿qué quiere decir bautizar? Esta palabra viene del griego, que es baptizo, el cual implica inmersión, ya que si este término viene del verbo bapto, que significa sumergir en algo o abajo de algo o bajo algo. Quiere decir sumergir o bajar. Esto significa. Y sin embargo, fíjense lo que Dios dice a través de Pablo, que el Pablo escribe esto, en Romanos capítulo 6, versículo 3. Y este es el texto que hemos usado como introducir nuestro mensaje. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir? Estás de pie ahí, dentro del agua. Estás de pie y en ese momento tú eres crucificado junto con Cristo.
¿Cómo? Porque en ese momento muere en ti todo lo que has hecho mal. Y en ese momento estás ahí de pie, aceptando la muerte del Señor Jesús y crucificando toda esa vida, todos los errores que tenemos, dejándolos ahí atrás. Y sigue diciendo en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados al entrar en el agua, ahí somos sepultados. Morimos a lo malo, ahora somos sepultados. Y luego, en el mismo versículo 4, en la segunda parte, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, somos crucificados, nuestra vida anterior es sepultada en nuestro pecado, en nuestra vida anterior, y resucitamos a una vida nueva. Esta vida nueva no es para hacer lo mismo, es para dar gloria a Dios. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Él resucitó y por esa resurrección nosotros también tenemos ese privilegio de poder levantarnos ahí en la pila bautismal. Morimos a una vida de pecado, queda sepultada y renacemos, resucitamos como Él resucitó. Y fíjense aquí, en Hechos, si quieren buscarlo, 2, 37 y 38. Aquí Pedro habla. Él está hablando y dijo de 3 características que nosotros necesitamos. Arrepentíos. Arrepentíos y bautícese. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es ir en una dirección y dar una vuelta no completa, no de 360 grados, sino solamente de 180 grados. Si yo voy hacia la destrucción, doy vuelta y voy hacia el lado contrario. Ese es arrepentirse, sentir dolor por aquello que he hecho, pero no nada más me quedo en el dolor. Ya lo hice y me pongo muy triste. No. Yo estoy triste, sí, porque da dolor darse cuenta que uno se equivoca, pero no me quedo ahí. Doy la vuelta y voy a quien puede remediar. Arrepentirse es eso. Y bautizarse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y aquí nos dice ¿para qué? Para perdón de los pecados, porque somos crucificados y sepultados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que tu vida queda sepultada mal ahí y renaces a una vida nueva. Tienes esa resurrección y ahora recibes el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos capacita para que no sigamos haciendo lo mismo, para que no sigamos pecando, para que podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y miren algo más. En Juan 1:12, fíjense la profundidad de lo que todo esto quiere decir. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que cuando tú aceptas esa salvación, dejas atrás tu vida pasada, renaces a una vida nueva. Dios te da el Espíritu Santo para que te dé la facilidad, la capacidad de no seguir pecando. Pero aparte de todo eso, te da la adopción. Tú aceptas esa adopción para ser llamados, para ser hechos hijos de Dios.
Ahora, si somos hijos de Dios y Él es el Rey, somos sus príncipes, somos sus princesas, somos adoptados en su familia, somos inscritos en el libro de la vida. Eso significa el bautismo, que todo queda atrás, que ahora naces a algo nuevo. El Señor siempre nos da ejemplos, nos pone algo sencillo que ver para que tú comprendas algo muy superior. Y es una maravilla que siendo tan pecadores, nosotros ahora podamos ser príncipes, princesas de nuestro Dios. Y no nada más ahí. Fíjense lo que dice aquí. Por el bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Quiere decir que cuando tú te bautizas, tú estás demostrando que tú tienes fe. Testificamos de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de caminar en novedad de vida. Quiere decir una nueva vida. De este modo, reconocemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros por su iglesia. Pero añado yo también, somos inscritos en el libro de la vida. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de nuestra recepción del Espíritu Santo. Se efectúa por inmersión en el agua y depende de nuestra afirmación de fe en Jesús y evidencia de arrepentimiento del pecado. Quiere decir que estamos dando evidencia que estamos arrepentidos. Y este tipo de bautismo sigue las instrucciones de las Sagradas Escrituras y la aceptación de sus enseñanzas. Quiero comentarles algo que nos pasó. De alguna manera me tocaba visitar a los hermanos. Y un día fui a visitar a una hermana. Gracias a Dios llegué en ese momento. Había sido bautizado un chico que por casarse con una chica de la iglesia se había bautizado. Pero no había habido ese arrepentimiento. Cuando llegué, este chico estaba agrediendo a esta hermana. Había pedido que se bautizaran en un lugar donde nace el agua. Y muchos fuimos a ese bautismo. Otras personas también se bautizaron. Y pensábamos que era porque querían la naturaleza, querían estar en la naturaleza. La verdadera razón no fue esa. Este chico quería irse a bautizar lejos porque no quería que nadie supiera que él se había bautizado. No es el momento, no es como debe de ser el bautismo, porque el bautismo es esa aceptación, es aceptar a Cristo, es esa unión, es aceptar públicamente que le amo, es aceptar que quiero vivir con Él. Gracias a Dios ese día estuve ahí, pude platicar con él. La hermana lloraba porque la estaba lastimando. Y no es así. Cuando nosotros nos bautizamos, aceptamos públicamente a nuestro Dios. Y no nos da pena que nadie se entere, porque le amamos, porque queremos sellar nuestra relación por medio de ese bautismo. Y nos capacita por medio de su Espíritu Santo para no pecar más. Entendemos, pues, que el bautismo nos da una muerte a la vida anterior. Nos sumerge esa vida anterior en lo profundo del mar. Nos levanta a una vida nueva con la promesa de su Espíritu Santo para capacitarnos, para no caer más. Y algo más, nos acepta como sus hijos. Nos da esa adopción de hijos porque estamos aceptando esa relación. Y además nos promete en Romanos
6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, porque también nos promete ser resucitado. Si alguno de ustedes no había entendido o está estudiando, estos son los pasos para entrar en una relación muy especial con Dios. Bautizarse. Si por alguna razón no lo entendimos y tomamos decisión de bautizarnos por algo en especial X, que no es lo correcto, de todas maneras es momento de renovar nuestros votos con Dios. De decirle, sí, Señor, yo te acepto. Yo quiero renovar hoy mi voto contigo. Yo quiero estar a tu lado. Quiero ser de esa familia celestial. Señor, gracias por tu salvación y dame la oportunidad de abrir mi corazón a tu Espíritu Santo. Quiero invitarles a que cierren sus ojitos y pidámosle a hoy, los que hemos sido bautizados, que renovemos nuestro voto. Y aquellos que aún todavía no toman la decisión, que la tomen, porque es importante que seamos parte de esa familia. Es importante que seamos hijos de Dios. Oremos. Señor, en estas horas de tu sábado, queremos renovar nuestro voto contigo. Y Señor, si aún no hemos tomado la decisión, por tu gracia infinita, permite que hoy la tomemos, de tal manera que de aquí en adelante caminemos contigo. Gracias, Señor, por darnos ejemplo en todo, por dejarnos instrucciones de todo, Señor, y por enseñarnos que contigo, aunque las cosas sean difíciles, vamos a salir triunfantes, porque tú vienes por nosotros. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendice a tu iglesia. Bendice a tus hijos y a cada uno de los que nos están escuchando. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Que tengan un feliz sábado. Han pasado 78 días desde que inició el año. Sin duda, tenemos muchos agradecimientos con Dios por las bendiciones que ha tenido con nosotros. Personalmente, quiero agradecer por la vida, por la familia, por un hogar y porque también me da la oportunidad de seguir estudiando. Y también por la salud, que en estos tiempos es una prioridad. Me gustaría compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Salmos 89:1 y dice: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Les invito a que juntos entonemos el himno 547. Sábado es. Sábado es día del Señor, Cristo Dios.
Leo del libro de los Salmos, el capítulo 121, versículos del 5 al 8. Dice de la siguiente manera: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermanos, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta recepción de sábado y les invito a que juntos inclinemos el rostro para orar. Querido Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos ha acompañado durante esta semana. Sé que hemos tenido muchos planes escolares, trabajo, pero usted nos ha acompañado durante esta semana y hemos visto sus bendiciones. Ahora, Señor, le quiero pedir que nos acompañe también el día sábado, que por favor podamos estar en comunión con usted y que nos pueda cuidar y que recordemos su santo sábado, mi Dios. Acompáñanos y cuídenos. Todo se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invitamos que el día de mañana se puedan conectar a través de este medio, ya sea a través de Facebook, YouTube o en alguna otra plataforma digital, y nos acompañen en el culto de adoración de Escuela Sabática, culto divino, y por la tarde en la Sociedad de Jóvenes.